Me preguntaron cómo resolver este problema de distancias de cosida y desplazamiento. El día de hoy resolveremos este problema, pero antes recordaremos algunos conceptos. La distancia de cosida y el desplazamiento son conceptos diferentes. Para encontrar la diferencia, trazaremos un eje de coordenadas, X y Y, con su respectivo origen. A partir de ese origen, mediremos las posiciones para cualquier móvil. Y por cierto, ¿qué es un móvil? Un móvil es cualquier cuerpo que tiene movimiento, y el movimiento es un cambio de posición. Por ejemplo, este camión. El camión tiene una posición inicial, y luego de cierto tiempo, cambia a una posición final. Acá tenemos otro ejemplo. Un avión que tiene una posición inicial y cambia a una posición final. Una persona corriendo. Tiene una posición inicial, luego de cierto tiempo, cambia a una posición final. En los tres ejemplos, hay un desplazamiento y una distancia recorrida. Ahora tenemos este móvil. Medimos la posición inicial. La posición inicial es un vector que une el origen de coordenadas con el móvil. Luego de cierto tiempo, el móvil cambia de posición a una posición final. Como el móvil tiene movimiento, describe una trayectoria. La trayectoria es una sucesión de puntos que unen el camino que ha seguido el móvil. Y la trayectoria es esta línea segmentada de color verde. Para hallar el desplazamiento, unimos la posición inicial con la posición final. Y prácticamente el desplazamiento es este vector. Y matemáticamente el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Y bien, recuerden esta expresión vectorial. Esta fórmula nos permitirá poder calcular el vector desplazamiento para cualquier problema que tengamos en el futuro. La distancia recogida, o espacio recosido, o recosido. Cualquiera de esos términos, espacio recosido, distancia recosida o recosido, se refieren a lo mismo. ¿Y cómo lo calculamos? La distancia recosida, ¿sí?, es la longitud de la trayectoria. Es decir, para tener el valor de la distancia recosida, tenemos que tener la longitud de la trayectoria. Ahora bien, el problema dice, un móvil sigue la trayectoria mostrada desde A hasta B, determine el desplazamiento y la distancia recorrida. Dice que el móvil parte en el punto A y llega al punto B. Es decir, describe toda esta trayectoria. Para calcular el desplazamiento, trazamos un vector que une la posición inicial con la posición final. Y a este vector lo llamamos D. D es el vector desplazamiento. Si recordamos, el vector desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora lo que tenemos que determinar es las posiciones iniciales y finales. La posición inicial es en el punto A y la posición final es en el punto B. Para ello, trazaremos un eje de coordenadas, el cual el origen de coordenadas coincide con el centro de la circunferencia. Ahora bien, para ubicar las posiciones tanto en el punto A como el punto B, utilizaremos los vectores unitarios I, J, K. El vector I para el eje X, el vector J para el eje Y y el vector K para el eje Z. A continuación ubicaremos la posición para el punto A. Entonces acá anotamos R sub 0 y esto va a ser igual. La componente del eje X para el punto A, medido desde el origen de coordenadas, es 20. Ya que el radio es 20 metros, acá también va a ser 20 metros. Entonces acá anotamos 20i. Estos 20i corresponde a la componente en el eje X para el punto A.
Ahora anotamos más. La componente en el eje Y para el punto A es 0, ya que el punto A se encuentra en el eje X. Entonces acá anotamos más 0J. Luego anotamos la posición final, R sub F, y esto va a ser igual. La posición final corresponde al punto B, y el punto B tiene como componente en el eje X, medido a partir del origen de coordenadas, 5 metros. Estos 5 metros es la componente en el eje X. Por tanto, acá anotamos 5i más la componente en el eje Y. La componente en el eje Y para el punto B es el radio. Por tanto, como el radio es 20 metros, acá va a ser 20J. Luego ya tenemos los vectores de posición inicial y el vector de posición final. Luego estos vectores reemplazamos en la fórmula, es decir, en la expresión vectorial. Por tanto, el desplazamiento es igual a la posición final. La posición final es 5i más 20J. Menos, abrimos paréntesis, y colocamos el vector de posición inicial, 20i más 0J. Luego hacemos afectar el signo negativo a los términos que está dentro del paréntesis. Luego agrupamos para operar i con i y j con j. El desplazamiento es igual a 5i menos por más es menos. Entonces acá va a ser menos 20i. Copiamos más 20j. Menos por más es menos. Entonces acá va a ser menos 0j. Luego operamos i con i, j con j. El desplazamiento va a ser igual a 5i menos 20i, y eso nos da menos 15i. Las unidades metros, porque estas longitudes están en metros, más 20j menos 0j es 20j en unidades de metros. Y prácticamente esta expresión representa el vector de desplazamiento. Y gráficamente estas componentes la podemos representar en el gráfico. Acá el signo negativo indica que está dirigido hacia la izquierda. Por tanto, la componente en el eje X es menos 15 metros. Luego la componente en el eje Y es 20 metros. ¿Sí? Acá es 20 metros y acá es menos 15 metros. El signo indica el sentido hacia dónde está dirigido el vector. Como acá es positivo, está dirigido hacia arriba. Como acá es negativo, está dirigido hacia la izquierda. Como estos dos vectores, este es horizontal y este es vertical, forman 90 grados. Por tanto, geométricamente se trata de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde 20 y 15 son los catetos, y D viene a ser la hipotenusa, ¿sí? Y esta hipotenusa la podemos calcular con el teorema de Pitágoras, porque se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular el módulo del vector de desplazamiento, utilizamos el teorema de Pitágoras. El módulo del vector de desplazamiento lo escribimos entre dos basas. Estas dos basas significan módulo. Entonces, esto es igual a raíz cuadrada de las componentes, es decir, menos 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y esto va a ser igual. Menos 15 al cuadrado es 225 y 20 al cuadrado es 400. Luego sumamos 225 más 400 es 625 y le sacamos raíz. Por tanto, el módulo del desplazamiento es igual a 25 metros. Y este es el módulo del vector de desplazamiento. Ahora calculamos el espacio recorrido o distancia recorrida. Para calcular el espacio recorrido o distancia recorrida, tenemos que calcular la longitud de la trayectoria. Recordemos que el móvil parte en el punto A y recorre toda esta trayectoria de color azul hasta llegar al punto B. ¿Sí? Entonces, como vemos acá abajo se trata de una circunferencia, exactamente de una semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia. ¿Cómo calculamos el perímetro de una circunferencia? La fórmula es 2pi por el radio, ¿sí? Para calcular el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Pero como esto es la mitad, entonces dividimos entre 2. Es decir, esta expresión representa
a toda esta longitud de acá. Luego le sumamos esta otra longitud. Pero ¿cuánto vale esta longitud? Esta longitud vale 20 metros, porque como vemos acá es el radio, acá también va a ser el radio, y acá también va a ser el radio. Y como esto es un ángulo recto, ¿sí? Esta longitud de acá es la misma que esta longitud de acá, y esta otra longitud de acá es la misma longitud. Entonces acá anotamos más, acá va a ser 20 metros, acá también va a ser 20 metros. Luego, como esta expresión representa esta longitud, le sumamos 20 metros. Anotamos más y le sumamos este otro 20 metros. Y le sumamos 5 metros. Luego este 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador se simplifica y simplemente queda pi por el radio. Por tanto, el espacio recocido o distancia recocida es igual a pi por el radio. Pero pi tiene todo este valor. Es un número irracional. Utilizaremos 3.14. Entonces acá anotamos 3.14, el radio vale 20 metros. Más, acá sumamos 20 más 20 es 40, más 5 es 45. Luego, esto es igual, 3.14 por 20 es 62,8 metros, más 45 metros. Luego la distancia recocida, 62,8 más 45, es igual a 107,8 metros. Y este resultado es la distancia recocida. Como han podido ver acá en este ejemplo, acá hemos calculado el vector desplazamiento, el módulo del desplazamiento y la distancia recocida, que son conceptos muy diferentes, el cual forma parte de exámenes en diferentes universidades. Y bien, si te ha sido útil esta explicación, te invito a suscribirte, darle like al video, comentar y compartirlo. Así me ayudarás a realizar futuras publicaciones. Hasta pronto.